Ok, muy bien, sí. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es José Manuel Naranjo Espinosa. Soy egresado del TEC de Morelia, de la carrera de Ingeniería en Materiales. Déjame. eh, ¿Estás tú compartiendo la presentación, Monse? Así es. Si quieres, puedes pasar a la siguiente slide, porque ahí tengo un poco lo que es el currículum académico. Como pueden ver, estudié en el Instituto Tecnológico de Morelia la especialidad en Metalurgia del Hierro y el Acero en 2004. Terminé en 2010. Después pasé a hacer un máster en materiales aeroespaciales en la Universidad de Sheffield. Y después de terminar el máster, estudié el doctorado, igual también en la Universidad de Sheffield. Actualmente me encuentro laborando desde 2018 para Tata Steel, que fue cuando salí de la carrera, perdón, del doctorado en la Universidad de Sheffield. Si puedes pasar a la siguiente slide, por favor, Monse. Les cuento, esta slide la puse para darles un poco de background de la compañía, de Tata Group. Tata Group es un grupo de la India, un grupo muy grande que opera en más de 100 países en los 6 continentes y tiene varias industrias o varias compañías algunas de las cuales, por ejemplo, las pueden ver ahí: Tata Consultancy Services, Tata Motors, Tata Steel, que es a la que yo pertenezco. Actualmente en todo el mundo el grupo tiene 722.281 empleados, y en el año pasado, de 2018 a 2019, generó 113 billones de dólares. Así que, como pueden ver, pues es un grupo bastante grande y presente. El que está al lado izquierdo es el fundador de la compañía, Jamsetty Tata. Si puedes darle clic a la siguiente, por favor, Monse. Un poco de información de lo que es Tata Steel en Europa. En Europa tenemos dos sitios donde se produce dos sitios integrados completamente, donde tienen toda la operación desde eh, los altos hornos hasta la producción de bobinas. Aquí en el Reino Unido, bueno, en el Reino Unido, la siguiente slide es para ver los números del Reino Unido. Aquí en el Reino Unido está el sitio está en Port Talbot, que está en Gales, que es aquí donde yo estoy. Nosotros, el 60% de lo que producimos aquí en Gales es para el mercado interno en el Reino Unido, y el 40% se exporta. Los principales mercados que tenemos son el sector automotriz, con 35% de las ventas, el sector de la construcción, 30%, y aceros para empaques como latas y algunos otros tipos de empaques. Eh, Siguiente slide, por favor, Monse. En esta podemos ver los diferentes sitios que tenemos. En azul tenemos el sitio de Port Talbot y Langwarrin, en azul fuerte. Estos son, como pueden ver, son también los que tienen más número de empleados, porque aquí es donde está todo el integrated steelmaking, todo el proceso. Aquí se reciben en el puerto los materiales, raw materials, las materias primas, para empezar a fabricar el, el acero, y ahí mismo se producen los slabs, los planchones, y luego tenemos el proceso de laminado en caliente para hacer los bobinas.
como están ahí en la imagen al lado izquierdo, en la parte de arriba. Un poco de las fechas, cuando abrió la operación el sitio de Port Talbot fue en 1905, así que ya lleva un buen rato operando esta planta. El grupo de Tata compró este sitio en 2007. Antes de eso había sido nacionalizado, era lo que se llamaba British Steel en 1967 y luego se privatizó y ya después en 2007 es cuando lo compró el grupo Tata. En el Inter se llamaba Corus, después de que fue British Steel privatizado. Entonces, si le das a la siguiente slide, por favor. Bueno, perdón, me faltó en esa comentarles de los otros sitios donde están los colores, son lo que llamamos downstream businesses, o sea, negocios y también pertenecen a Tata y son a los cuales también les proveemos de material para que ellos produzcan. Por ejemplo, los dos sitios que tenemos en morado son los que producen tubos. El sitio que tenemos en verde, que sería Colors, esos producen material para construcción. Y otros sitios que tenemos son centros de distribución y Trostre, que es donde se hacen lo relativo a aceros para empaques, para latas principalmente. Tenemos un centro de investigación y desarrollo en la Universidad de Warwick y otro en la Universidad de Swansea, que no aparece en este slide, pero ahí también tenemos un centro de investigación y desarrollo. ¿Le puedes dar ahora sí a la siguiente slide, por favor? Les voy a hablar un poco de lo que es mi rol dentro de la compañía. Primero, pues tenemos que ver cuáles son los requerimientos de los clientes y con respecto a esto, pues podemos ver que tenemos diferentes propiedades que tenemos que atender, ¿no? Por ejemplo, a propiedades dimensionales como es el ancho de las bobinas, le llaman gauge, pero ese es el espesor de la bobina, el peso, la longitud de las bobinas. Todas esas son propiedades críticas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de proveer a nuestros clientes con diferentes órdenes. Luego, pues también lo que son las propiedades mecánicas, la apariencia, la textura, lo plano que está el material, que no tenga mucha variación del centro hacia las orillas o en cuanto a la curvatura que luego puede presentar a lo largo de la superficie. También la resistencia a la corrosión y la capacidad para ser soldado. ¿Ok? Esos son los como principales requerimientos del producto que tenemos que tener en cuenta. Si le das a la siguiente slide, Monse. Estos son los diferentes familias de productos que producimos. Se llama Hot Roll Dry, que es lámina rolada en caliente sin decapar. Luego Hot Roll Pickle, que esas las principales aplicaciones para este tipo de láminas son para aplicaciones estructurales o para hacer los tubos, como lo mencioné hace un momento. Luego tenemos los productos rolados en caliente decapados, pasan por un proceso de decapado. Estos son principalmente para partes automotrices y substrato para subsecuentes procesos, como lo que es para cold roll, que es para reducir todavía incluso un poco más el material, y luego puede pasar a ser galvanizado o con algún recubrimiento para diferentes aplicaciones, como podemos ver ahí en la construcción o para diferentes appliances, que sería lo que es como muebles de línea blanca y de ese tipo.
Entonces, ¿le puedes dar la siguiente, por favor, Monse? Estos son algunos de los tipos de acero que fabricamos y sus principales descripciones: bajo carbono, ultra bajo carbono, eh, refosforizados, bake hardening, microaliados, interstitial free, dual phase, o sea que tienen dos fases, y luego transformation induced plasticity. Si le das a la siguiente, Monse. Yo lo que les voy a hablar es un poco más del proceso de rolado en caliente o laminado en caliente, que consiste de 4 fases. Así es como lo dividimos aquí. Lo que se requiere, pues, básicamente es reducir el planchón a un espesor prácticamente de lámina. Y esto, pues, y obviamente tenemos que cuidar la estructura metalúrgica que queremos tener al final para poder obtener las propiedades mecánicas que necesitamos. También debemos de cuidar la calidad de la superficie y tener una buena forma, un buen conformado y obviamente cuidar la calidad también a la hora de rebobinar las bobinas, porque luego eso también es causa de muchos defectos superficiales. Si le das a la siguiente. Como vemos, el proceso consiste en primero de los hornos de recalentamiento, luego el rougher mill, que es para darle una primera reducción al planchón y lo convierte en una barra que se transfiere luego a la finishing mill, que es donde ya adquiere la dimensión final. Y al final tenemos la mesa de enfriamiento y los bobinadores. En los reheat furnaces es básicamente calentar el slab, el planchón otra vez, arriba de 1200 grados centígrados. Aquí lo que tenemos que ver es minimizar el consumo de energía y maximizar la cantidad de volumen que pasamos a través de este proceso. Hay que controlar, obviamente, los niveles de oxígeno en este proceso para evitar al máximo la oxidación, porque esto, pues, afecta las propiedades principalmente de la superficie del material. El siguiente proceso es el de la reducción, como ya mencioné. Principalmente baja de 234, 35 milímetros a 25 milímetros. Aquí lo que tenemos que cuidar es también el spread y el squeeze, que es la expansión hacia lo ancho y hacia lo largo. Y es varias veces, pasa en una dirección y luego en la otra. O sea, regresa hasta 7 veces la transfer bar. La siguiente, por favor, Monse. Aquí tenemos ya lo que es el finishing mill, que son 7 stands o 7 estaciones de rodillos. Aquí es la reducción final, que puede ser desde 1.5 a 16.5 milímetros. Y aquí, pues, también hay que cuidar la temperatura para lograr la estructura metalúrgica requerida, y cuidar las demás variables que tenemos ahí. Le das a la siguiente. En esta, pues, tenemos lo que es la mesa de enfriamiento, que también es crucial a la hora de diseñar el régimen de enfriamiento para poder obtener la estructura que necesitamos dependiendo del tipo de acero que estemos procesando. Y también después el tener cuidado al hacer el bobinado de las bobinas. Después de ese proceso pasamos, algunos de las bobinas tienen que pasar por
El proceso de decapado. El proceso de decapado consiste básicamente de una serie de tanques que contienen ácido clorhídrico y por ahí es por donde pasa la bobina, como podemos ver en este diagrama. Los tanques son de 1 metro de profundidad por 25 metros de largo aproximadamente. Y esto pues básicamente es para remover el óxido. La siguiente, por favor. Ahora les cuento un poco más de lo que es mi rol de trabajo dentro de la compañía. Yo estoy en el área de Product Management. El área de Product Management, como pueden ver en el diagrama del lado izquierdo, en la caja rosa, es un rol central en el sentido que tenemos que interactuar con varias áreas del negocio, como son manufactura, cadena de suministro, comercial, que son los contactos con el cliente y los mercados. Y aquí tenemos también el área de New Product Development, que son los que se encargan de desarrollar los productos. Aquí más adelante tengo más información acerca de eso. Nosotros también nos encargamos de realizar algunos proyectos, manejar el ciclo de vida, que es de lo que trata un poco esta plática, el ciclo de vida de los productos. Y también una parte muy importante de lo que hacemos es producir lo que son las product policies, que son documentos que nosotros expedimos para que diferentes áreas del negocio puedan ver cómo es que tienen que reclutar las órdenes. Todo esto pues es una mezcla de diferentes estrategias o cosas que tenemos que hacer, como por ejemplo mejorar los costos, disminuir los costos y hacer una optimización de los procesos y también los productos que arrojan un mayor margen. Si le das otra vez, Monse, por favor. Al final de cuentas, lo que tenemos que tener bien claro es que tenemos que añadir valor a todo el proceso de fabricación. La siguiente, por favor. Aquí les hablo un poco más de lo que son los documentos que les mencionaba antes. Las Product Policies son un proceso muy importante para identificar qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos de hacer para cada uno de los productos que tenemos. Y esto es acerca de hacer las decisiones correctas, tomando en cuenta, como pueden ver aquí, diferentes constraints o limitantes dentro de nuestra capacidad instalada, como pueden ser slab constraints, hot mill constraints, o sea, de capacidad de las líneas, y también número de volumen, porque hay productos que tienen un volumen muy alto y es fácil de poderlos asignar a una orden, pero hay otros que llegan con muy poco volumen. Entonces tenemos que hallar un equilibrio ahí para poder manejar todo eso y sobre todo planear bien las secuencias de vaciado en el steel making, luego de las secuencias a la hora de rolar el material. O sea, son muchos aspectos los que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer estos documentos. Si le das a la siguiente, por favor, Monse. Esto es lo que es el ciclo de vida de un producto. Aquí es donde me voy a entretener un poquito más. Y si le puedes dar clic otra vez, Monse, por favor, para que aparezcan las descripciones de lo que ocurre en cada parte del proceso. Como pueden ver, la primera fase es la fase de desarrollo. En esta fase de desarrollo principalmente es el área de R&D, los que se encargan de identificar oportunidades y seleccionar cuáles son las mejores oportunidades o que tienen mayor potencial de generar un beneficio para la compañía. Aquí se hacen modelos, muchas veces se utiliza modelado y algunas veces también tenemos experimentación para poder hacer, simular a pequeña escala algunos de los productos y ver que cumplan con propiedades mecánicas,
de estructura metalúrgica, etcétera, etcétera. Luego viene la fase de introducción y crecimiento. Estas tres fases que acabo de mencionar, de desarrollo, introducción y crecimiento, son de las que se encarga el área de New Product Development, de desarrollo de nuevos productos. Y la otra parte, que es la de la derecha, las tres fases de la derecha, la madurez, saturación y de crecimiento, es la que se encarga de Product Management, que es en la que yo estoy. O sea que nosotros nos encargamos, como podemos ver en los cuadros de arriba, de maximizar los precios en estas etapas, hacer reducción de costos. Aquí tenemos también mucha competencia con otros proveedores de acero, y en esta fase es muy importante buscar la diferenciación. Es decir, ¿qué es la diferenciación o cómo se define? Es lo que tú fabricas, que nadie de los competidores, o al menos menos del 50% de los competidores tengan la capacidad para fabricarlo o para hacerlo. Entonces nosotros ese es uno de los factores que más nos enfocamos en intentar aumentar dentro de nuestros productos. Otra de las fases es ya cuando alguno de los productos va disminuyendo, pues buscar la manera de implementar la estrategia. Por ejemplo, tenemos aquí, les puedo contar de unos grados que son HSLAs, que se fabricaban aquí antes, desde que estaba Corus, y esos ahora lo que estamos haciendo, que están en esta fase precisamente de decline, lo que estamos haciendo es transferirlos a las nuevas especificaciones, que son las de europeas, y porque estos grados son buenos en el sentido de que cumplen con todas esas especificaciones y los podemos relanzar ahora con esta con estos nuevos nombres, por así decirlo, o nuevas especificaciones. Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo, transferirlo de un producto, un nombre, a otro nombre, básicamente. Esa es una forma fácil o rápida de definirlo. Es porque el producto cumple con las especificaciones. Si le das a la siguiente, Monse, nada más para darles una idea de los diferentes equipos que tenemos aquí. Uno es el equipo de Slab Management, otro es el equipo de Hot Roll, que es en el que estoy yo. Somos 4 personas en este departamento. En el Slab son 3 personas, en Cold Roll tenemos otras 3 personas y en Coated tenemos otros 2 colegas. Básicamente a la izquierda pues tenemos todo lo que son los diferentes procesos en los cuales estamos involucrados, como son diferentes reuniones de estrategia, de lo que también son las product policies, lo que es product road mapping, el benchmarking, product life cycle, todo lo que les he estado comentando en diapositivas anteriores. Si le das, por favor, la siguiente, Monse. Aquí les puse un ejemplo para ejemplificar un poco mejor las diferentes áreas de las que se encarga cada equipo. Por ejemplo, el equipo de Slab son los que se encargan de la parte del casting, del vaciado de los planchones. Luego nosotros nos encargamos del área del hot rolling y pickling. Luego el equipo de cold roll se encarga de lo que es el cold rolling y los recocido, ya sea batch annealing o ya sea en continuous annealing process o batch annealing, que son dos diferentes procesos. Uno es continuo y el otro es por lotes. Y luego al final está lo que es el proceso de galvanizado, o que aquí definimos como coated. Y como pueden ver aquí en la parte de abajo, pues es la reducción que tienen los planchones, que inician con un espesor de 250 milímetros, luego
pasan a 2.5. Este es un ejemplo particular. Luego en el área de cold rolling pasa hasta 0.25 milímetros, o sea, queda súper delgado. Y en la parte donde dice roll contact pueden ver el número de veces que el acero entra en contacto con algún rodillo para su reducción. Entonces se reduce, si pueden ver, son bastantes el número de veces que el acero está en contacto este, con un rodillo. Y esto nada más lo digo para que vean que no es tan fácil, como dicen, ¿no? Que el acero es como un commodity product, pero no es realmente tan commodity en el sentido de que tiene mucho procesamiento. Si le das la siguiente. Con esto concluyo la presentación. No sé si tengan algunas preguntas. Abrimos el espacio para que le pregunten en cuanto a lo que nos platicó el doctor e incluso a la experiencia que ha tenido en cuanto a que ha estudiado en el extranjero. Como mencionaba al principio, a lo mejor no todos se pudieron unir a la plática. El doctor José Naranjo Espinosa es ingeniero en materiales por el ITM y estudió la maestría en ciencias con especialidad en materiales aeroespaciales y es doctor también en materiales metálicos por la Universidad de Sheffield. Entonces, uno de los objetivos también de poder platicar con el doctor es acerca de si algunos de ustedes tienen inquietud o estudian en el extranjero. Y bueno, aprovechando eso, Pepe, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles han sido los retos en cuanto a tu experiencia profesional en trabajar en una empresa como Tata Steel, que, bueno, no solamente es muy grande, sino que también aunque está muy involucrada en lo que nosotros estudiamos, pues al final tratar con personas de un montón de nacionalidades es retador, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más te has aprendido de toda esta experiencia? Sí, no, es gracias por la pregunta, muy interesante, porque sí, al ser una empresa tan grande y tener tantas áreas, yo creo que es un reto el poder dimensionar realmente la gente que está involucrada en todas las etapas del proceso. O sea, para mí una de las cosas que más me ha costado o me ha tocado pues aprender es todas las diferentes áreas y personas que tengo que contactar a la hora de desarrollar algún proyecto. Eso es algo que tienes que aprender ¿cómo se dice? Tienes que aprender a lidiar con eso, porque luego también no nada más son personas de aquí, del Reino Unido, sino que son personas que luego tienes que contactar en Holanda, porque también para allá mandamos material. Entonces, la diferencia de horarios, principalmente yo diría que uno de los retos más grandes es la comunicación, o sea, que tienes que tener buenas habilidades de comunicación, y en ese sentido lo que quiero decir es que pues que se formen muy bien en el inglés, porque ese es básico, ese es el idioma que se utiliza para los negocios actualmente alrededor del mundo. Entonces es muy básico que lo hagan. No sé si todavía tengan en el TEC esas clases de inglés que estaban patrocinadas por Tenaris Tamsa, pero esa es una muy buena oportunidad. De hecho, yo fui también parte de ese apoyo, de esas becas primeras que dieron cuando estaba en el TEC. Sí, aún está el programa. De hecho, creo que nuestra generación fue el parteaguas para empezar con el programa, y afortunadamente hasta donde se siguen implementándolo. Hablando de eso, precisamente nos pregunta Rodrigo Bravo, en cuanto al posgrado, al estudiar el posgrado en el extranjero, ¿cuáles serían tus consejos para alguien que quiere realizarlo? Para el posgrado, pues principalmente yo lo que les recomendaría, que fue lo que yo hice en mi caso, es ver las áreas
del CONACYT, que son prioritarias dentro del CONACYT, porque esas son las áreas a las cuales es más probable que puedas obtener apoyo, o sea, es decir, una beca para estudiar, sobre todo si buscan hacer una maestría, porque principalmente lo que apoya el CONACYT para estudiar en el extranjero son doctorados. Maestrías son muy pocas las que realmente se han estado eh, otorgando. Y ¿qué más puedo decir? Obviamente, pero esto lo que les quiero comentar también es que esto comienza desde incluso antes de egresar. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en los primeros semestres de la carrera, me puse a revisar qué requisitos necesitaba porque yo ya traía esta inquietud y vi que el CONACYT te pide mínimo un 8.5, no recuerdo, de promedio. Entonces, eso es algo que tienes que ir cuidando desde los primeros semestres para luego no tener que batallar mucho al final de la carrera para poder obtener un buen promedio. Entonces yo les recomendaría eso. Primero, buscar un buen promedio, desarrollarse bien, formarse bien, eh, porque luego también eso les ayuda mucho a la hora de llegar al posgrado. O sea, te encuentras con gente de todos lados. Hay unos que traen muy buen nivel. De mi experiencia en particular, yo puedo decir, por ejemplo, gente que viene de la India o de China, son algunos muy buenos y muy competitivos. Hay otros que tienen también sus deficiencias y se tienen que poner un poco más al corriente, pero eso es lo que yo les recomendaría. O sea, traten de ser de los buenos, de los que pueden destacar más fácil. Muchas gracias, Pepe. Grecia Guevara te pregunta, ¿cómo está afectando la situación actual de la pandemia a la industria siderúrgica en Europa? Esa es una muy buena pregunta. Actualmente estamos muy bajos en cuestión de producción, porque mucho, como pudieron ver en una de las slides, mucho de lo que producimos es para el sector automotriz y muchas plantas del sector automotriz cerraron, entonces no están recibiendo material. Pero también lo bueno es que proveemos también para material para la industria de empaque, es decir, los que producen latas, comidas enlatadas, bebidas enlatadas, cosas de eso. Entonces ahí ha aumentado la demanda, que es lo que nos ha ayudado un poco a mantener los niveles de producción, sobre todo en el acero. Pero sí es una situación difícil actualmente el poder cumplir con todas las órdenes que necesitamos para seguir. Esperemos que pase pronto esta situación. Ya antes de conectarme aquí estaba viendo que el primer ministro de Europa, de aquí de Inglaterra, estaba diciendo que ya van a reanudar algunas empresas el trabajo. Entonces esperemos que esto pues ayude a que puedan recibir material y puedan poner más órdenes. Esperemos que sí. Creo que es una situación ahorita, bueno, es obvio que es una situación global, pero en México también en algunas armadoras pues han tenido que parar de plano porque no hay suministro, ¿no? Incluso tampoco hay venta de autos como tal. Precisamente hablando de eso, hay otra pregunta. ¿Ustedes les proveen a alguna automotriz, incluso aquí en México, el material? Sí, en cuanto a la cuestión cómo funciona con el sector automotriz es curiosa porque no es directamente a las armadoras que nosotros le vendemos más bien a centros de distribución, y los centros de distribución son los que ya le proveen porque ellos tienen que manejar los stocks, los niveles perdón, se me olvida la palabra stock en español, de inventarios. Entonces, porque la industria automotriz le gusta tener siempre los inventarios de cuando van a lanzar alguna parte a 3, 4 años, y ellos se encargan de administrar esos stocks. Sí, nosotros incluso mandamos material a México, sí.
¿Ustedes también venden algo de material para espacial? Para espacial. ¿Aeroespacial? Sí, uno de nuestros clientes es GKN Aerospace. Desconozco exactamente cuál es la parte que ellos fabrican con nuestro acero, pero sí, nosotros les vendemos bobinas de acero a ellos. Ah, ok. Entonces tienen un campo bastante amplio de venta. ¿Eso les ayuda Sí, ahorita que no les pegue tanto el tema del COVID? sí, hay mucha diversificación y incluso también ahora están a raíz del Brexit, ahora que sucedió hace poco, están entrando en trade talks, en conversaciones para hacer convenios de comercio con diferentes países, entre ellos uno de los que puede aumentar nuestra producción es Estados Unidos. Entonces ya tenemos incluso algunas inquiries, algunas preguntas, algunas cotizaciones que nos están haciendo algunos clientes en Estados Unidos. También México ha aumentado actualmente el número de technical queries, de preguntas técnicas que nos están llegando para proveer también material a México. Sí. A raíz de esto, Pepe, ¿cómo se ha visto el cambio? O sea, ¿cuáles son ¿tú sigues yendo a planta a trabajar o estás trabajando en casa? No, nosotros nos pidieron trabajar desde casa. Yo llevo ya desde principios de marzo encerrado aquí en mi casa. Trabajamos remotamente. Sí hay gente que tiene que seguir yendo a la planta. Obviamente están siguiendo medidas de distanciamiento, que ha sido, la verdad, un reto para ellos. Todos los días el director nos manda updates de cómo están manejando todo en todas las áreas para, obviamente, mantener la seguridad, porque esa es nuestra primera prioridad, la seguridad de todos y cada uno de nuestros empleados. Este, entonces, sí, ahí se ha estado monitoreando muy de cerca todo eso para evitar accidentes, para evitar fallos en la producción, cualquier cosa. Entonces, sí ha sido de verdad muy importante la colaboración de todos los empleados. Pepe, los chicos tienen unas preguntas enfocadas a también tu experiencia en el extranjero. Ahorita, por el tema del COVID, probablemente las contrataciones principalmente en nuestro campo van a ser un poco más difíciles que de costumbre. Si alguien estuviera por egresar en este momento, ¿tú qué le recomendarías? ¿Si irse directo a estudiar un posgrado, ya sea aquí en México o en el extranjero, o ver la posibilidad de trabajar en la industria? Pues ahora eso también ya depende de cada quien, ¿no? Pero en el sentido de que, pues sí pueden, si hay la posibilidad de buscar un trabajo, pues adelante, ¿no? Siempre es una buena oportunidad. Y si no, pues también buscar oportunidad de hacer un posgrado. Eh, yo Yo creo que depende de qué sea lo que cada quien quiera eh, buscar. Pero con la situación actual, muy probablemente yo recomendaría que se vayan a hacer una maestría o sí, un posgrado es- sobre todo para que pase un poco la crisis y luego ya puedan incorporarse cuando ya se levante un poco más el el mercado. Muy probablemente sí. Y dentro de la búsqueda que tienen los chicos para hacer, ya sea para el posgrado o para buscar una oportunidad de empleo, ¿podrías poner tres características, digamos que tres ventajas o puntos que tenemos a favor los egresados PONIS, en particular de IMA, ante el resto de los egresados, y tres cosas que
crees que nos falta trabajar un poco más? Mira, una de las cosas que yo creo que es importante es para cuando estás en la carrera es saber o darte cuenta que realmente tienes que estar dispuesto a ir a donde estén las oportunidades, porque las oportunidades no van a llegar, no te van a llegar a ti, me explico, tú tienes que ir a buscarlas por ellas y muchas veces no van a estar ahí en el área de Morelia o de Michoacán, a menos que sea ahí en el puerto en Lázaro Cárdenas, donde está ArcelorMittal. Este, entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, que, se, que sepan que tienen que estar dispuestos a buscar donde salga la oportunidad. Con respecto a las características que yo creo que nos hacen muy valiosos, eso también, que sean conscientes de que lo que tenemos, o sea, lo que es, los conocimientos con los que salimos de ahí del TEC son muy apreciados en la industria. O sea, sí, sí son cosas que muchas veces, yo te lo digo porque estoy aquí en la industria, vemos gente que no es ni siquiera metalúrgica, o sea, y que luego acaban aprendiendo o buscando aprender algunas de las cosas y a veces no con la misma profundidad o la misma eh, facilidad con la que la pudiéramos tener nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay ingenieros mecánicos o con otra especialidad que pues, han tenido que incursionar un poco más en la metalurgia. Algunos muy buenos, la verdad, pero porque por su parte ellos buscan esta formación, que es la que se les está dando en el TEC. Entonces, pues que aprovechen y que valoren mucho esa formación que se les da ahí. Y qué otra, pues lo que ya mencioné hace rato, ¿no? O sea, aprovechar las oportunidades que tengan para aprender inglés. Y recuerdo que aparte de las becas que había de inglés de Tinari Stanza, también el mismo tecnológico ofrece cursos de inglés que también son muy buenos. Yo eso serían como las tres principales características que diría. Estar dispuestos a moverse de Morelia, ser buenos técnicamente, que es lo que les da la escuela, la formación, y el inglés. Esas tres cosas yo creo que les van a abrir muchas oportunidades y muchas puertas en el futuro. ¿Y cuáles son las cosas en las que crees que nos hace falta trabajar un poco más como egresados? Porque históricamente la gente que egresa de un tecnológico, pues como lo dices, somos muy técnicos, ¿no? Ujú. Somos muy buenos en aceración, en soldadura, pero ¿qué otros skills están solicitando que tú viste que dijiste, bueno, chin, eso lo hubiera... Esa es una muy buena pregunta porque yo, por ejemplo, me he batallado bastante para eh, aprender o para manipular mucho lo que son softwares para manejo de datos en empresas como, por ejemplo, SAP. Yo no tenía ni idea de cómo utilizar SAP y el SAP se utiliza muchísimo en muchas empresas para manejo de inventario, supply chain, eh, invoicing, o sea, todo lo que son muchas cosas. Entonces, softwares de manejos de datos, eso es algo que es crucial formarse. Y luego incluso también, si lo quieren hacer para trabajar algún día en investigación y desarrollo, pues softwares para modelado, eso también hay que clavarse bastante. No sé si ahí mismo en el TEC tengan alguna clase con eso, porque nosotros no tuvimos nada de eso. O sea, utilizar softwares, eso es fundamental. Eh, programación, si pueden, para producir sus mismos programas de, de simulación, todo eso son habilidades que hace falta formar o aprovechar más. Manejo de datos y simulación. Sí, ya hubo un cambio, digo, de cuando tomábamos dibujo en los respiradores todavía, que ahora los chicos ya llevan SolidWorks, ¿no? Afortunadamente sí ha Sí. habido un avance en ese aspecto, pero sí, sin duda hay Otro, ciertas... Ajá. ahora que lo dices, otro aspecto también que vale la pena
como explorar es esta parte que que intenté cubrir en la presentación, un poco también lo que es el manejo la administración de los productos y eso. Eh, yo no tuve ninguna formación en ese respecto, todo lo he ido adquiriendo aquí en Tata. O sea, no sé si aquí, si ya en el TEC también les den algo de eh, life cycle assessment, de circular economy, algunas cosas de esto, porque por ejemplo, algo que no mencioné en la presentación, pero el acero es uno de los el material más reciclado del mundo. Entonces, eso lo hace un material muy interesante para poder utilizarlo y competir con otro tipo de materiales, como por ejemplo el aluminio, que empezó a tener mucho auge hace unos años, sobre todo en la industria automotriz, porque era más ligero y tal, pero ahora que se están haciendo este tipo de estudios y análisis para ver qué materiales tienen más impacto en el medio ambiente, pues está optando por volver al acero. ¿Por qué? Porque el acero tiene una menor huella con respecto al impacto ambiental que el aluminio. Sí, claro. Eso es realmente van a pasar varios años para que cambien. Yo recuerdo que cuando entramos en el 2004 decían, bueno, ya para qué estudian acero si la nanotecnología es lo que va a dominar el mundo, ¿no? Y pasaron ya van 16 años y muchos estuvimos o como tú, están enrolados en esos temas porque es lo que se sigue seguir utilizando para muchas aplicaciones. Hablando de eso, Sergio Méndez te manda saludos. Saludos, Checo. A ver si se anima en otra TED Talk para que nos platique qué está haciendo allí ahora con los cambios que están por el COVID. Por ahí leí una nota que estaban cambiando ahora, fabricando respiradores, entonces estaría padre que nos contara eso. A ver si se anima. Sí, estaría interesante escucharlo, saludarlo, igualmente. En Y promedio, ¿cuántas horas? Estoy viendo una pregunta aquí, dice, ¿en promedio cuántas horas pasa en planta en condiciones normales? Pues en promedio son 8 horas. Y tratan de ajustarse, o sea, que nadie exceda esas 8 horas, pero alguna vez cuando hay algún proyecto sí hay que estar ahí un poco más, pero luego eso se puede recuperar, o sea, es decir, te lo toman en cuenta si tú quieres luego tomar vacaciones o así. Entonces, son 8 horas. pero te lo consideran, digamos que si te quedas 9 horas, te las pagan como hora extra, ¿no? O como es como empleado de confianza. En mi puesto estamos como empleado, es que es variable, porque por ejemplo a nivel en el que yo estoy hay diferentes colegas que han entrado en diferentes años. Entonces, algunos, por ejemplo, todavía están en un tipo de contrato que tenían hace unos años en el cual sí les toman esas horas. Ahora ya no. Ahora ya nada más es como como un acuerdo, es decir, que tu jefe ya te toma en cuenta esas horas y sí te las pagan como horas normal, pero a ellos, a esos otros sí las tienen que registrar y se las pagan. Me explico, con nosotros es más bien como un acuerdo en el sentido de que tú dices, bueno, tuve tantas horas, luego me las puedo recuperar la siguiente semana o dentro de 2 semanas, o sea, no puede ser más del mes porque tiene que entrar dentro del mismo periodo de pago que normalmente va por meses, va por un mes. Pero no hay un sistema que te indique trabajaste 60 horas esta semana y te tienes que ir a la casa. Que te indique las horas, no, así como tal, no lo tenemos como un sistema es más como de confianza. El de ponte la camiseta, ¿no? Sí. Sí. Aquí pasó algo al revés. Mucha gente precisamente estaba bajo ese esquema, que te decían, quédate una guardia el fin de semana y bueno, tal vez el próximo no te molestamos tanto, ¿no? Te puedes ir a las 5 el viernes tempranito.
Y mucha gente, pues, lo empezó a ver en cuanto a que a los únicos que sí se les respetaban sus horas extras son los sindicalizados. A ellos sí les tienen ellos te salen a las 3, a las 11 o a las 7 de la mañana en punto, y si están media hora, una hora más, se les tiene que pagar, ¿no? Entonces, la gente que estaba de confianza fue que dijo, bueno, ¿y por qué nosotros no? Y ahora en algunas plantas sí se pagan las guardias de los fines de semana, por ejemplo, o días festivos, que tampoco se pagaban antes. Pero sí, ahí depende mucho también de cada planta. Sí. Bueno, Pepe, creo que con esto concluimos. De antemano te agradezco mucho en nombre del capítulo estudiantil por tu tiempo. Esperamos que también te haya gustado esta interacción. Estamos buscando hacer estas charlas por el tema del COVID para que también la gente siga conociendo acerca de lo que hacen los egresados y que puedan estar y están diseminados en todas las partes en muchos países, ¿no? Sí, claro que sí. Y pues ahora que vuelvo a Morelia me doy una vuelta ahí por el TEC para saludar y ver cómo están las cosas por allá. Igual y podemos ponernos de acuerdo para hacer alguna otra charla si es que se puede. Estaría muy bien. Igual si pueden comunicarte contigo los chicos si tienen alguna otra duda, alguien que quiera estudiar en Sheffield y que tenga como ese interés para pedirte algún tip, te pueden escribir algún correo. Sí, claro que sí, me pueden contactar por LinkedIn, también tengo mi perfil de LinkedIn y si no, también te paso el correo electrónico, no sé si, no lo puse en ese slide, te lo pongo aquí en el chat, mi Muy correo bien, personal. pueden ver los participantes para si quieren contactar. También Pepe fue becario Roberto Roca, ¿no sé si? Sí, tuve beca de Roberto Roca durante el doctorado, sí. Entonces pídanle los Y, tips. ¿cómo se dice? Del Tenaris fue la de inglés ahí en el TEC de Morelia, sí. Entonces, ese también está muy bien la beca según entiendo ahorita apoyan el doctorado cuando son las becas de posgrado y en las de grado te pueden apoyar como becario Roberto Roca, ya sea que estudies aquí en México. Sí, ese es otro aspecto muy importante, sobre todo la gente que esté interesada de estudiar en el extranjero, buscar opciones de beca. Hay becas también incluso que no nada más dependen de CONACYT, sino becas que está otorgando la Secretaría de Energía, me parece. Tenía yo algunos compañeros que habían venido becados por la CENER eh, y otros que habían venido becados por la SEP. Los de la SEP sí eran más enfocado a cuestiones de educación, o sea que no aplicaría para nosotros, pero la Secretaría de Energía me parece que sí, porque mucho de ello era enfocado a combustibles fósiles y ya saben que para poder, o energías renovables, entonces para poder hacer la transición a energía, por ejemplo, eólica, pues muchas de las estructuras son hechas de acero. Los mismos valeros para los molinos de viento son también hechos de acero, las estructuras o la tubería para transferir transferir el gas, todo eso también influye, ¿no? O aleaciones para aleaciones de níquel, para las turbinas de producción de electricidad en las plantas ¿cómo se llama? De agua, o sea, donde tienen las presas. Entonces hay mucho scope, hay muchas áreas de oportunidad, o sea, todo es cuestión de abrirse un poco el panorama y ver todos los lugares donde hay aplicación del acero. Decía un profesor, para cualquier lugar donde tú mires, hay algo que está hecho de acero o que fue hecho utilizando herramientas que están hechas de acero. O sea que para donde quiera que tú mires, va a haber algo que esté influenciado por el acero. Muchas gracias, Pepe, de nuevo. Esperamos esto pase pronto
también porque todos estamos bajo diferentes esquemas, pero muy nuevos. Y al resto de la gente les agradecemos también su tiempo y los invitamos a la siguiente sesión de TED Talks. Que estén muy bien. Gracias a todos. Buenas tardes.